Bien, la semana pasada iniciamos estos estudios sobre la Biblia, ¿sí? Y pues les di algunos testimonios, alguna historia de cómo empecé yo a estudiar la Biblia, ¿sí? Y que ya tengo 40 y tantos años estudiando la Biblia y no me canso de estudiar la Biblia, es una delicia para mí, es un manjar para mí estudiarla. Yo doy gracias a Dios porque jamás he perdido ni el interés, ni la pasión, ni el deseo ardiente de estudiar, de leer su bendita palabra, de abrirla con expectación, creyendo que Dios me va a hablar, que Dios me va a enseñar, que Dios me va a guiar a la verdad. Eh, Hubo una época donde fui influido y fuimos influidos por lo que practican, creen, dicen otros pastores, otras iglesias, ¿sí? Y escuchaba yo otras cosas un tanto diferentes. Empecé a leer unos libros también que decían pues que eran un tanto diferentes, con unas doctrinas distintas a las a las que inicialmente fuimos enseñados, ¿sí? Llegó el momento en que tuve que decirle yo al Señor, al Espíritu Santo: Señor, eh, estoy confundido en algunas cosas, en algunos asuntos, en algunos temas, y quisiera que tú fueras mi maestro, que tú me enseñaras, que por favor tú me guíes a la verdad. Y ese tiempo yo decidí que no le iba a hacer caso ni a otros pastores, ni a otras iglesias, ni a otros libros, ni a diferentes creencias, ¿sí? Sino que para mí la autoridad única y última fuera la palabra de Dios. Entonces yo le pedí de veras, de corazón, sinceramente, que el Espíritu Santo me hablara a través de su bendita palabra, que Dios me hablara a través de su palabra y que el Espíritu Santo me enseñara y fuera mi maestro. Yo doy gracias a Dios porque Él me respondió, sí, y aclaré algunas incertidumbres que tenían, y si me estaba yendo hacia un extremo, me regresé y pude centrarme en los fundamentos que yo he aprendido, que yo he tenido desde recién convertido y que yo creo que los sigo teniendo, los fundamentos, las enseñanzas fundamentales bíblicas, que creo en la palabra del Señor. Creo que todavía, aun cuando he conocido cosas nuevas, y cierto, he aprendido porque Dios me ha enseñado, pero mis creencias son fundamentales y creo que son bíblicas. Y por supuesto creo que la Biblia es mi única regla, mi único instrumento para lo que yo debo creer y lo que yo debo practicar. Entonces creo esto firmemente. La semana pasada iniciamos el estudio como un primer paso, que es oír la palabra del Señor, es oír la palabra del Señor. Y decíamos que Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. Tenemos que oír, pero oírla exactamente, correctamente, oírla audiblemente con otros pastores, ¿verdad? Cuando exponen la palabra del Señor. Lo podemos hacer a través de otros mensajes, ¿verdad? Ahora tenemos la facilidad del internet, que podemos escuchar aún la Biblia hablada, toda la Biblia hablada. Es muy fácil ahora tenerla en YouTube, ¿verdad? Y la estamos escuchando, ¿sí? Pero escucharla con cuidado, con mucha atención, con mucha dedicación, escuchar para escuchar con atención qué es lo que Dios nos dice y poderlo practicar o aplicar a nuestra vida. Vimos que teníamos que leer también con mucho cuidado, ¿sí? Eso era muy importante, ¿sí? Porque vimos el pasaje de Nehemías 8:8, que Nehemías ponía el verdadero sentido de la palabra de Dios para que el pueblo pudiera entender la palabra. Entonces tenemos que leer con mucho cuidado. Les decía yo cómo es necesario aprender a leer correctamente, con signos y puntuación, con la correcta entonación, ¿sí? Es importante esto porque le damos mayor posibilidad a ser enseñados al Señor, porque a veces no entendemos la Biblia porque no sabemos leerla, ¿no? Entonces, si no sabemos leerla, no vamos a comprender la palabra de Dios y no vamos a oír las instrucciones precisas, concretas
de nuestro Señor, ¿verdad? Les dimos unas recomendaciones de que lean despacio, que lean con cuidado, ¿sí? Que lean en voz alta, que lean 2, 3 veces o las veces que sea necesario un pasaje para que Dios les hable y puedan entender ese pasaje, que respeten estos signos de puntuación. Y cuando no conozcas una palabra, pues siempre es recomendable inmediatamente buscarla en un diccionario y si es una de uso común la palabra y si es una palabra con una connotación de significado bíblico o teológico, entonces buscarla en un diccionario bíblico o en un diccionario teológico. Recordando que una misma palabra en la Biblia no significa lo mismo, puede tener diferentes significados, entonces hay que poner mucha atención a esto. Por supuesto que si nos metiéramos profundamente, pues ya tendríamos que ver términos culturales, hebraísmos, tendríamos que meditar o pensar en otras cosas más profundas. Este estudio no tiene ese propósito de enseñarles ni hermenéutica ni exégesis. Es simplemente unos principios básicos, sencillos, acerca de la palabra de Dios y de la Biblia. ¿Por qué? Porque no es una clase para gente ya con conocimiento, no es una clase avanzada. Son consejos prácticos y sencillos para nuevos creyentes o para cualquier persona que escuche la palabra del Señor, ¿sí? Y tenemos que abarcar este tipo de personas. Así es de que yo les pido paciencia porque a lo mejor dicen, pues esas cosas son muy sencillas y ya las sé. Bueno, pues qué bueno que las podamos recordar y puedas tú ser enseñable, porque una de las cosas que tenemos que aprender es con humildad, ser enseñables y dejar que Dios nos hable. Así es de que les dije que ya íbamos a meternos prácticamente al estudio de la Biblia, ¿sí? Y quiero empezar en este momento con lo que dice el Salmo capítulo 1, versículo 2, que dice el salmista, dice, te lo voy a decir, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y en su ley, pues en la palabra del Señor, medita de día y de noche. El salmista aquí está diciendo que la palabra de Dios, la ley de Dios, es una delicia para él, ¿sí? Y de verdad, los que amamos la palabra de Dios, los que amamos a Dios, leer la Biblia es una delicia, es un placer, es un deleite, la verdad. Yo no me canso, insisto, no me canso de leer, de estudiar la palabra del Señor. Siempre hay cosas nuevas porque es un libro vivo y eficaz, ¿sí? No es cualquier libro, entonces siempre vamos a descubrir cosas interesantes, cosas nuevas, nuevas enseñanzas que Dios tiene para nuestras vidas. Y de pronto un pasaje de la Escritura se convierte no solamente en una palabra, un logos, sino en un rema, en una palabra específica para mi vida, donde Dios es especial para la situación que yo estoy viviendo. Entre paréntesis, yo creo 100%, yo creo firmemente que la Biblia solamente tiene una interpretación y la Biblia tiene diferentes aplicaciones que podemos usar para diferentes personas o diferentes circunstancias que estemos viviendo en nuestra vida. Bien, aquí dice el salmista que todo el día ella era una meditación de la palabra de Dios. Cuando estás acostumbrado a leer la Biblia, cuando te enamoras de leer la Biblia, cuando tienes hambre de leer la palabra del Señor, cuando quieres conocer a Dios, ¿sí? Cuando quieres conocer a Jesucristo, quieres conocer su plan, su propósito que Él tiene, que fue plasmado en la palabra de ese Dios que nos ha sido revelado en la Biblia, pues tú vas a tratar de estar meditando todo el día en ella. Lees un pasaje en la mañana cuando tienes tu devocional o te levantas, abres tu Biblia y ya Dios te habló, entonces vas a estar meditando en ese pasaje, en alguna frase de manera especial o en un texto, en un versículo de manera especial todo el día. Pero ¿qué es meditar?
no estoy hablando de esa meditación donde cierras los ojos, pones la mente en blanco y empiezas a hacer murmullos y gritos o susurros o qué sé yo. No, no estamos hablando de ese tipo de meditación. Estamos hablando de pensar, de considerar con atención, con detenimiento, un pasaje, una palabra, un texto, un párrafo de la Biblia, tratando de comprenderlo lo más posible, ¿sí? Hasta que nos formemos una opinión sobre este asunto y tomemos una decisión, el poderlo vivir, aplicar a nuestra vida. La meditación bíblica entonces es concentrarme y pensar profundamente en alguna verdad, en algún tema, en un pasaje, en un versículo de la palabra del Señor y extraer esa enseñanza que es para mi vida. Tiene que ver mucho con dejar que su palabra nos enseñe a nosotros de manera personal y devocional. Devocional, es decir, que cuando yo medito estoy pensando cómo ese pasaje me está hablando a mi vida, para aplicarlo a mi vida, cómo puedo yo sacar esa verdad que Dios me quiere dar para mí personalmente, antes que a nadie, antes de otra persona o poderlo compartir. Es lo que Dios me está hablando a mí de una manera muy personal. Entonces la meditación me lleva a estar pensando constantemente y profundamente, reflexionando sobre esta verdad, sobre este pasaje de una manera muy especial y que yo pueda finalmente por la guía del Espíritu Santo entender ese pasaje para aplicarlo a mi vida, porque finalmente Dios me va a querer hablar y me va a querer decir algo a través de ese pasaje, de ese texto, de ese versículo, para mi vida, para mi provecho espiritual, mi propio provecho espiritual. Yo medito la palabra del Señor, yo reflexiono en la palabra del Señor, yo pienso en la palabra del Señor, yo busco lo que Dios quiere decirme en la palabra de Dios, porque sé que eso me va a bendecir espiritualmente, me va a ayudar espiritualmente, me va a beneficiar espiritualmente, me va a hacer crecer espiritualmente, y es algo que Dios quiere hablarme para aplicarlo a mi propia vida personal. Entonces el salmista decía, todo el día medito en ella y aún de noche. ¿No te ha tocado que te levantas pensando en un texto bíblico? ¿Sí? Estás soñando con la escritura, soñando que Dios te está hablando de algo, te dando una enseñanza. A mí me ha pasado hasta con los mensajes de la Biblia. Yo ya sé que predicar, hay veces a través que Dios en un sueño me dice que debo predicar, como el domingo, la semana pasada, no fue un sueño, pero de pronto me vino esta palabra, esta frase, Dios sigue siendo Dios, y no se me quitó de mi cabeza, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo Dios, y fue el título del mensaje del domingo pasado, ¿verdad? Así nos habla el Señor. Pero muchas veces estamos en la noche, en la quietud ahí, después de que ha pasado todo un día de trajines, de idas y de venidas, de esfuerzos, de conflictos, de prisas, todo un día ajetreado. Entonces finalmente estamos cansados y nos vamos a dormir, y pues recordamos un pasaje o leemos un pasaje de la Biblia, o terminamos el día con el pasaje que leímos en la mañana y todavía estamos reflexionando en ese pasaje, nos acostamos y nos dormimos y nos despertamos todavía pensando en ese pasaje. A medianoche despertamos y estamos pensando en un pasaje de la Biblia, en una palabra que Dios nos está dando, que Dios nos ha dado. De verdad, en verdad, Dios nos habla de una manera muy especial, y nosotros debemos estar atentos, alertas, para meditar en su palabra. Es una delicia, dice el salmista, es una delicia meditar en la palabra de Dios. Bien, entonces la cuarta enseñanza que quiero darles, sí, les decía que no eran 5 partes en una mano, ¿verdad? Porque mucha gente pone
oír, leer, memorizar, meditar, etcétera, en una sola mano, sí, porque yo voy a hablar. Bien, seguimos. Les estaba diciendo que en este paso del estudio de la Biblia, pues hay que meditar la Biblia, ¿verdad? Nos quedamos en este punto de meditar, ¿verdad? De reflexionar, de pensar en lo que Dios nos esté hablando en un pasaje especial o determinado. ¿Sí? El siguiente paso que quiero compartirles a ustedes es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, lo que pidió el Señor Jesucristo en Juan 5:39. Esto es una petición específica de nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo, escudriñar las Escrituras. Jesús así literalmente dijo, y usó esta palabra escudriñar, ahorita lo voy a explicar qué significa. Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es un pasaje que hace muchísimos años me aprendí de memoria y es un pasaje que me animó, que me enseñó, que me exhortó, que me motivó de alguna manera a profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Porque podemos leerla cuando nos toca que el capítulo del día o los 3, 4 capítulos del día que nos toca leer, y lo leemos en ocasiones solamente para cumplir con el requisito, con esa tarea de leer los pasajes de la Biblia que nos tocan en ese día, ¿sí? O por tratar de leer la Biblia a prisa para terminar de leerla en un año, etcétera, etcétera, y ese es otro tipo de lectura que sí se debe hacer y que es bueno hacerlo, ¿sí? Pero estamos hablando aquí de algo ya más profundo, de escarbar, de profundizar. La palabra escudriñar es un estudio profundo de la Biblia para poder tener mayor comprensión y asimilación de las enseñanzas que están en su bendita palabra. Todo bajo la supervisión, bajo la dirección, bajo la guía, bajo la iluminación del Espíritu Santo, que es nuestro Maestro y que es el que nos guía. Recuerden que es el Espíritu Santo quien nos guía a la verdad, quien nos enseña, ¿sí? Quien es nuestro Maestro, ¿sí? No podemos dejarnos influir por lo que dice el pastor fulano de tal, por lo que dice el otro pastor, por lo que dice aquella iglesia, por lo que dicen unos libros, porque dicen aquellos otros libros. No, nuestra autoridad debe ser la palabra de Dios y nosotros tenemos la capacidad de estudiarla, de meditarla, de escudriñarla bajo la dirección del Espíritu Santo, que es nuestro Maestro. Él es el autorizado para enseñarnos, para leer la palabra de Dios. Yo recuerdo que cuando empecé la vida cristiana, pues compré mi Biblia y empecé a leer la Biblia, a tener mi propia Biblia, y iba a la casa de mis papás. Sí, yo soy el más grande de 13 hermanos más, es decir, somos 14, yo soy el más grande de todos, y pues yo me llevaba a todos los que podía, 7, 8, 9, y los que querían me los llevaba al templo, cuando estaba bien, mi primer amor gozoso, ¿verdad? Y le compartía a mi mamá, y mira, la Biblia dice, ¿verdad? Porque mi mamá súper catoliquísima, ¿verdad? Bien católica, ¿verdad? Y le decía, mira, es que la Biblia dice, y me recuerdo que mi mamá me decía, tú no estás autorizado para leer la Biblia, el único que te puede enseñar la Biblia son los sacerdotes. Así me decía en aquel entonces, ¿verdad? Que los únicos autorizados para enseñar la Biblia y para leer la Biblia, porque mi mamá es de las antigüitas, ¿sí? Pues mi mamá ya es grande, ¿verdad? Tiene casi 90 años. Y ella decía que los únicos que podían leer la Biblia y enseñarla eran los sacerdotes. Entonces, era como una profanación, ¿verdad? Como una blasfemia, leer la Biblia. Entonces, acuérdense que la verdad viene por el oír la palabra del Señor, y cuando empiezas a leer la Biblia, Dios te habla y Dios cambia tu vida completamente. Así es de que nosotros tenemos que escudriñarla profundamente, ¿sí? Ya es un estudio más especial, ¿sí? Más profundo, ¿sí? 2 Timoteo 3, 16 y 17
bueno, es un pasaje conocidísimo, también yo creo que te lo sabes hasta de memoria, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Reconociendo que toda la Biblia, toda, no una parte, no parcialmente, si toda la palabra, toda la Biblia es inspirada, es exhalada, proviene de parte de Dios. ¿Sí? En la semana pasada hablamos de cómo tantos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir lo que les iba indicando el Espíritu Santo. No me voy a meter a la inspiración dinámica y mecánica y de ese tipo de cuestiones teológicas, simplemente es que Dios usó a estos hombres santos de Dios para exhalar su palabra, sus enseñanzas, lo que Él quería que se escribiera, y respetando su personalidad, respetando su cultura, su trasfondo, ellos escribieron lo que el Espíritu Santo les fue guiando a escribir. Entonces, dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil. Entonces es muy útil leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, es útil escudriñar la palabra de Dios. Dice, porque es útil para enseñar, porque la palabra de Dios nos enseña cuáles son las verdades y el camino correcto. Nos redarguye si nos hemos salido del camino, ¿sí? Nos exhorta, nos remueve, nos conmueve, nos habla de una manera interior para que nosotros entendamos si es que estamos viviendo en pecado o nos hemos alejado del Señor. Es útil para corregirnos, porque nos corrige cuando nos hemos desviado, ¿sí? Y con el propósito de instruirnos nuevamente en el nuevo camino para regresar a las cosas del Señor, ¿sí? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que yo creo que la palabra de Dios, el leer, meditar, escudriñar la palabra de Dios, te debe hacer mejor persona. ¿Sí? Si tú has leído la Biblia, si tú estás leyendo la Biblia, si ya tú tienes años de leer la Biblia, debes ser una mejor persona, porque has sido enseñado, instruido, redarguido, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ya tienes muchos años donde Dios ha estado tratando con tu vida y te ha estado hablando, y por supuesto que tú debes ser una mejor persona, debes ser un mejor cristiano, debes ser una persona más madura, ¿sí? ¿Sí? Que vivas una vida mucho mejor que la que vivías de renuevo creyente. Pero el pasaje que quiero de manera particular compartirte esta noche es el de Esdras 7:10. Esdras 7:10, quiero que leas conmigo si puedes ahí en tu Biblia, y si no, que luego lo cheques tú, Esdras 7:10, dice de la siguiente manera, pon atención: porque Dios había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ay, qué hermoso pasaje, qué tremendo pasaje, ¿eh? Y esto habla de verdad, de escudriñar la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios de una manera inductiva. Bueno, los estudiosos le llaman así, y recomiendan y creo yo también que es una de las mejores maneras de leer la palabra de Dios de manera inductiva, ¿sí? Donde lleva 3 pasos, yo les voy a decir 4 pasos, ¿sí? Especialmente la observación, la interpretación y la aplicación. En este pasaje, Esdras, ¿sí? Esdras el escriba, ¿sí? Él estaba preparando su corazón, ¿sí? Preparando su corazón para poder meditar en la palabra de Dios, para poder estudiar en la palabra de Dios, para poder escudriñar la palabra de Dios, para poder inquirir en la palabra de Dios, ¿sí? Y que él pudiera cumplirla, primeramente él y después enseñarla a los demás. Quiero decirte que cuando tú te acerques a la palabra de Dios, ya te lo he dicho anteriormente, tienes que orar para pedirle al Espíritu Santo que te guíe a toda verdad y que Él te enseñe y que sea tu maestro. Entonces, cuando te acercas a un pasaje después de haber orado y pedido que el Señor te guíe, debes observar
detenidamente este pasaje para descubrir lo que dice el pasaje. Es decir, que la observación me va a llevar a ver exactamente lo que dice el pasaje. ¿Qué es lo que dice este pasaje? Observo detenidamente, ¿sí? Leo con cuidado, medito en este pasaje, lo observo correctamente para entender qué dice el pasaje. Luego me voy a la interpretación. La interpretación es para descubrir lo que quiere decir este pasaje, lo que quiere decir este pasaje, lo que significó para los destinatarios primeros a quienes fue dirigido esa palabra y esa escritura antes de traerla a nosotros. Es que Dios quiso decirle algo a Esdras y quiso enseñar al pueblo del tiempo de Esdras en el siglo cuarto, quinto antes de Cristo, ¿sí? Quiso decirles y enseñarles de manera específica a ellos. Entonces, ¿qué significó? ¿Qué es lo que entendieron o deberían entender los destinatarios originales? ¿Qué quiere decir el pasaje? ¿Qué quiere decir el pasaje? Esta es la interpretación. Darle una interpretación correcta al pasaje, inquiriendo correctamente en la ley de Dios como debe ser. ¿Sí? También la semana pasada les leía Nehemías 8:8, que dice de la siguiente manera: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que nosotros observemos y tratemos por la guía del Espíritu Santo de interpretar el pasaje primero en su significado gramatical y histórico hacia los destinatarios primero. Una vez que yo entiendo qué quiso decir Dios a ellos, entonces lo aplico a mi vida. ¿Qué quiere decir ese pasaje para mí personalmente? ¿Qué es lo que quiere Dios decirme a mí de una manera personal? Es descubrir la enseñanza para ponerla yo en práctica. Por eso dice este pasaje de Esdras, de Esdras 7:10, que después de inquirir en la ley de Dios, ¿sí? Y para cumplirla y para enseñarla, ¿sí? Primero la debería cumplir él y luego después la debería enseñar. Yo creo que los predicadores, los pastores, los que compartimos un estudio, una predicación los domingos o cuando sea, yo creo que no nos atrevemos a predicar o a enseñar algo que nosotros no estamos viviendo, ¿sí? Seríamos unos fariseos, ¿verdad? Seríamos como los fariseos del tiempo de Jesús. Y Dios nos diría, pues hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces yo no me atrevería a hacer eso, ¿sí? Entonces yo creo que lo que Dios me habla primero a mí y que lo esté practicando y que lo esté viviendo, pues eso lo puedo yo compartir y lo debo compartir con otras. Estoy preparado entonces para compartirlo, ¿sí? Entonces, después de la observar, de interpretar y de aplicarlo a mi vida, entonces yo se lo puedo explicar a otros y se lo puedo compartir a otros con mis propias palabras, Estos son 4 pasos apenas de lo que quiero compartirles en estos estudios bíblicos, y voy a dejar hasta aquí porque ya son 45 minutos más o menos. Voy a dejar hasta aquí, dejando para la siguiente lección las otras enseñanzas. Nos falta memorizar, aplicar, enseñar, compartir, etcétera, etcétera, la palabra del Señor. Les decía, termino recordándoles que estos estudios son de una manera sencilla y práctica, son consejos prácticos que no debemos olvidar, aun cuando seamos cristianos viejos y predicadores y pastores. Debemos recordar esas enseñanzas sencillas que también son importantes y muy útiles para un nuevo creyente como para un viejo creyente.
Y son pasos muy sencillos que nosotros debemos practicar, vivir, porque la palabra de Dios es palabra de Dios. La Biblia es la Biblia y es Dios quien nos está hablando y quien nos está enseñando, y tenemos que aprender a ser enseñables, ¿sí? Permitir que con humildad Dios nos enseñe o nos recuerde estos principios, estas enseñanzas, estos pasos básicos para estudiar correctamente la palabra de Dios. Si yo quiero escuchar a Dios, si yo quiero aprender de Dios, si yo quiero vivir como a Dios le agrada, pues tengo que saber, conocer, entender la palabra de Dios, que es la Biblia. Porque si no, una herejía me ayuda a vivir heréticamente. No solamente es el concepto y la teoría, porque lo que creo tarde o temprano lo voy a estar practicando. Entonces, si yo tengo una buena enseñanza directa de la Biblia, directo del Espíritu Santo, directo de parte de Dios, yo voy a estar viviendo y practicando esas enseñanzas en mi vida. Bien, termino aquí. Que Dios les bendiga. Gracias por sus comentarios, por los que se conectaron. Espero que tengan una noche de un sueño reparador, de un sueño profundo, de estén en paz en su casa, tranquilos. Y no sin antes decirles y recordarles que se cuiden muchísimo. Siguen los contagios muy fuertes, sigue al alza el contagio. Esta epidemia está terrible todavía y necesitamos cuidarnos. Cuídense ustedes y cuiden a otros, y por supuesto recuerden que los llevo en mi corazón y en mis oraciones. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias y buenas noches.